La guerra nos había perseguido hasta los bordes del sistema. Creímos que abandonar los frentes principales nos daría un respiro, pero el vacío nunca perdona, y mucho menos cuando viajas en un crucero de guerra convertido en ataúd volante. La Resolute, un acorazado de la flota colonial, se partió en dos cuando la onda gravitatoria nos arrancó del hiperespacio. No fue un accidente, no fue un error de cálculo, fue como si algo hubiera tirado de nosotros, como un anzuelo invisible. Recuerdo la alarma roja iluminando los pasillos, los gritos de los tripulantes corriendo a posiciones que ya no existían. Vi a un artillero ser succionado por un boquete en el casco, su cuerpo girando en silencio antes de desaparecer en el vacío. El capitán Rand gritaba órdenes imposibles de cumplir. Sellen los compartimientos, mantengan la disciplina. Disciplina. Qué palabra tan ridícula cuando la mitad de tu nave se está desintegrando frente a tus ojos. El impacto fue brutal. Caímos sobre un planeta envuelto en nubes negras, con un cielo perpetuamente enrojecido. El choque destrozó la cubierta principal. Contenedores, armas y cuerpos rodaron entre llamaradas azules. El aire se llenó de un olor metálico, a sangre ya óxido ardiendo. Sobrevivimos apenas 40 de los más de 300 tripulantes. El resto quedó regado en el cráter que nuestra propia nave había abierto. Los escuchábamos todavía, algunos atrapados bajo restos incandescentes, pidiendo ayuda en voces quebradas. Ayuda que no podíamos darles. El planeta nos recibió con silencio. Silencio y ceniza. El horizonte estaba cubierto de torres negras, estructuras como lanzas oxidadas clavadas en la tierra. Parecían ruinas, pero algunas brillaban débilmente, como si estuvieran esperando. «Este mundo no es un accidente», murmuró la teniente Vázquez, sosteniendo su rifle con las manos temblorosas. «Alguien o algo nos quería aquí». El capitán no respondió. Solo miró al cielo, donde restos de la Resolute aún caían como estrellas moribundas. Y en ese silencio sepulcral, comprendimos que habíamos dejado de ser una tripulación. Éramos soldados caídos en un campo de batalla que no conocíamos. Un campo que seguía respirando. El campamento improvisado se levantó a la sombra de los restos de la Resolute. Los sobrevivientes éramos 40, pero parecíamos menos. Rostros grises, cuerpos temblorosos, disciplina quebrada. Nadie quería mirarse demasiado tiempo a los ojos porque todos sabíamos lo que pensábamos. No íbamos a salir de ese planeta con vida. El capitán Rand intentaba mantener la cadena de mando. Tenía la voz rota, pero aún se erguía como si no hubiera perdido a 300 hombres en menos de una hora. «Escuchen», dijo, reuniéndonos junto al casco destrozado. «Nuestra misión sigue siendo la misma: sobrevivir, restablecer comunicaciones y esperar rescate». El sargento Cor, un gigante de músculos tensos y cicatrices de otras guerras, escupió en el suelo ennegrecido. «¿Rescate? En este culo del universo, nadie vendrá. Este planeta ni siquiera aparece en los mapas de la flota». «No importa», interrumpió Rand, con esa calma que más que inspirar, irritaba. «La disciplina es lo único que nos mantiene humanos. Si dejamos que el miedo nos controle, ya estamos muertos». Yo observaba a Vázquez, que no apartaba la vista del horizonte de torres negras. Su mandíbula estaba rígida y pensé que no escuchaba al capitán en absoluto. Más tarde me confesaría que en ese momento juraba que aquellas torres se habían movido. El ingeniero Joren trabajaba sobre los restos de la nave. Decía que podía reactivar los sistemas de energía, quizás improvisar un transmisor de largo alcance. Su obsesión era admirable, pero sus manos no dejaban de temblar cuando se manchaban con la sangre seca de los compañeros que habían muerto atrapados en la maquinaria. El médico, la doctora Kira, trataba de mantener vivos a los heridos,
pero se la veía rota por dentro. Cada vendaje, cada inyección, era acompañada por una mirada perdida hacia los cadáveres alineados a un lado. Era imposible no pensar que pronto tendría más trabajo del que podía soportar. Esa noche, el primer guardia en desaparecer fue el soldado Lenz. Estaba apostado en la periferia del campamento. Lo escuchamos gritar una sola vez, como si lo hubieran arrancado del suelo. Cuando corrimos hasta su puesto, solo hallamos su rifle clavado en la tierra cenicienta. El cargador estaba lleno, y en la tierra había huellas. No eran de ningún animal conocido. Eran marcas alargadas, como manos con demasiados dedos. El capitán ordenó silencio, pero el miedo ya había entrado en nuestras filas. Cor lo dijo en voz alta lo que todos pensábamos. No estamos solos aquí. Y esa fue la primera noche en que nadie durmió. El amanecer en aquel mundo no traía luz ni consuelo. El cielo se teñía de un rojo sucio, y las nubes negras parecían abrirse y cerrarse como párpados cansados. La ceniza seguía cayendo en pequeños remolinos, cubriéndonos de polvo metálico que se pegaba a la piel como sudor oxidado. El capitán Rahn organizó una patrulla de reconocimiento. Éramos 6. Rahn, Vázquez, Cor, la doctora Kira, el ingeniero Joren y yo. Los demás quedaron fortificando el campamento alrededor de la Resolute. Avanzamos hacia las Torres Negras. De cerca eran aún más siniestras. Estructuras de decenas de metros, erosionadas pero intactas en su esencia. No eran ruinas naturales. Se alzaban con un orden matemático, como lanzas o estacas alineadas para marcar un perímetro invisible. Esto fue un campo de batalla, susurró Vázquez, examinando la superficie marcada por impactos. Aquí hubo fuego pesado. Me sorprendió su tono. No era miedo, sino una especie de reconocimiento. Vázquez era una veterana de varias campañas coloniales, y el modo en que acariciaba esas cicatrices metálicas era casi reverente, como si estuviera leyendo la historia con los dedos. El ingeniero Joren señaló algo entre las torres. Era un casco, no humano. Una pieza de armadura alienígena, corroída pero aún entera, con un visor enorme en forma de lágrima invertida. El interior estaba ocupado por un cráneo grisáceo, seco, con dientes afilados como cuchillas. Lo peor no era el cráneo en sí, sino que estaba incrustado en la propia armadura, como si carne y metal se hubieran fundido al morir. La doctora Kira lo observó con repulsión. Esto no es fósil, no está muerto desde hace milenios. Es reciente. El silencio que siguió fue insoportable. Más adelante, hallamos trincheras petrificadas, restos de barricadas hechas de huesos y escombros metálicos. Los cadáveres no eran soldados caídos, eran estatuas orgánicas, atrapadas en posiciones de combate, como si el tiempo mismo se hubiera congelado en un instante de guerra eterna. Cor maldijo entre dientes. Peleaban entre sí y alguien se aseguró de que nunca dejaran de pelear. Mientras investigábamos, Vázquez se detuvo bruscamente. ¿Lo escuchan? Agudicé el oído. Entre el viento y el crujido de la ceniza, juraría que oímos algo más. Gritos apagados, ecos de armas disparándose, como si la batalla aún continuara, repitiéndose en un ciclo interminable bajo nuestras botas. «Es imposible», murmuró Joren, con la voz quebrada. «No hay nadie aquí». El capitán Rahn, sin mostrar emoción, solo dijo: «No son ecos, es una advertencia». Antes de retirarnos, encontramos una inscripción en una de las torres. No estaba tallada, sino quemada en el metal con algún tipo de ácido. Eran símbolos en espiral, repetidos una y otra vez,
acompañados por figuras humanoides con armas alzadas. La doctora Kira, incapaz de apartar la vista, murmuró algo que heló mi sangre. No es un lenguaje, es una orden. La inscripción brillaba débilmente bajo la ceniza, como si aún esperara ser obedecida. Regresamos al campamento con la sensación de que ya no éramos exploradores ni sobrevivientes. Éramos intrusos en un campo de batalla que no había terminado nunca. Y esa noche, mientras intentaba dormir, juraría que las torres estaban más cerca. La noche cayó sobre nosotros como un sudario de ceniza. El cielo no tenía estrellas, solo nubes espesas iluminadas por destellos eléctricos que parecían simular explosiones a lo lejos. Dormir era imposible. Los gritos de la batalla que escuchamos en las ruinas aún resonaban en la mente de todos. El capitán había ordenado turnos de guardia estrictos. Yo estaba de pie junto al perímetro improvisado de contenedores cuando vi a Core fumar en silencio, con la mirada fija en la negrura. ¿Qué demonios miras?, le pregunté. Ellos, respondió, sin apartar la vista. No nos quitan los ojos de encima. Antes de que pudiera replicar, un grito desgarrador rompió la calma. Venía del otro extremo del campamento. Corrimos armados. Las linternas cortaban la penumbra, que parecía volverse más espesa. El soldado Brecht estaba en el suelo, convulsionando. Su casco roto dejaba ver sangre espesa que salía por sus oídos y boca. La doctora Kira intentó auxiliarlo, pero retrocedió de inmediato. Los ojos de Brecht ya no eran ojos. Eran dos orbes negros, líquidos, que se movían dentro de sus cuencas como si observaran desde otro lugar. De su garganta salió un sonido que no era humano. Era metálico, como el eco de miles de botas marchando a la vez. ¡Atrás!, gritó Ran. Pero fue demasiado tarde. Brecht se levantó con un movimiento antinatural, los huesos crujiendo como madera seca. Su columna se arqueó hacia atrás hasta casi romperse, y de su piel comenzaron a brotar filamentos oscuros como alambres incandescentes. Se abalanzó sobre Joren, el ingeniero, con una fuerza inhumana. El sargento Core lo derribó de un golpe, descargando ráfaga tras ráfaga de plasma sobre su cuerpo. El aire se llenó de olor a carne quemada, pero Brecht siguió moviéndose, arrastrándose con los brazos destrozados como si el dolor no existiera. «Esto no es un soldado», rugió Core. La última descarga lo desintegró en un amasijo humeante. El silencio posterior fue peor que los gritos. El capitán ordenó reunir a todos los sobrevivientes en el centro del campamento. Sus ojos parecían más viejos que nunca. «No se trata de un enemigo común», dijo con la voz seca. «Lo que vimos es parte del campo de batalla». «¡Parte!», escupió Vázquez incrédula. «Ese era Brecht, un compañero». «Ya no lo era», replicó Ran. La doctora Kira, pálida, añadió en un susurro. «No lo mataron, lo reclamaron». Nadie durmió esa noche. Algunos lloraban en silencio. Otros cargaban sus armas compulsivamente, como si apretar gatillos pudiera mantener la cordura. Yo no podía apartar de mi mente los ojos de Brecht. Negros, líquidos, observando algo más allá de nosotros. Y fue entonces cuando lo sentí. Una voz, muy tenue, no en mis oídos, sino dentro de mi cabeza. La guerra nunca termina. Y ahora, ustedes son soldados. El amanecer llegó sin sol. La ceniza seguía cayendo en remolinos, pegándose a los trajes, a las armas, a la piel.
Parecía que aquel mundo quería vestirnos de luto antes de enterrarnos. Vázquez discutía con el capitán Rand desde hacía horas. «No podemos quedarnos aquí», gritaba ella, con los ojos rojos de insomnio. «Este lugar es un matadero. Tenemos que movernos hacia las torres. Buscar refugio real». No. Rand apenas levantó la voz. «Si abandonamos los restos de la Resolute, lo perdemos todo. Energía, suministros, cualquier posibilidad de enviar una señal». Cor golpeó el suelo con el puño. «¿Se escuchan? Siguen hablando de señales, de disciplina, cuando ya no tenemos un ejército, ya no somos una maldita flota». Lo miré y por primera vez vi miedo en sus ojos. No rabia. Miedo verdadero. El ingeniero Joren se aisló junto a los generadores dañados. Pasaba horas rascando esquemas sobre la ceniza con trozos de metal, murmurando cálculos sin sentido. Cuando me acerqué, levantó la vista con una sonrisa quebrada. «¿Sabes lo que descubrí? Las torres no son ruinas, son antenas. Antenas vivas. Y escuchan cada palabra que decimos». Me aparté de inmediato. En otro momento lo habría tomado por delirio, pero en aquel planeta nada me parecía imposible. La doctora Kira intentaba mantener con vida a los heridos, aunque todos sabíamos que era inútil. Uno de ellos, el cadete Merek, perdió la pierna en el impacto inicial. Su herida estaba limpia, demasiado limpia. No sangraba. Era como si la carne hubiera sido sellada por dentro con fuego. Cuando Kira lo examinó, palideció. «No lo entiendes», me susurró más tarde. «La herida no cicatrizó, cambió. Ya no es humana». Al caer la noche, los vimos. Sombras moviéndose entre la bruma, figuras alargadas que rodeaban el campamento en silencio. Las linternas apenas alcanzaban a mostrar destellos. Extremidades demasiado largas, cascos fusionados a la carne, armas oxidadas que parecían crecer de los huesos. Cor fue el primero en disparar. El plasma iluminó el aire como un relámpago azul. Y entonces la horda atacó. Vinieron arrastrándose, corriendo, cayendo desde lo alto de las torres. No eran soldados ni bestias. Eran ambas cosas, una amalgama de cuerpos reciclados para una guerra que no conocíamos. Sus gritos eran ecos metálicos, repetidos en coro, como si compartieran una sola voz. La primera línea de defensa cayó en segundos. Un soldado de nuestra tripulación fue arrancado del suelo. Lo vimos retorcerse mientras su armadura se fundía con filamentos negros que brotaban del enemigo. No murió, se unió. El campamento se volvió un caos de disparos y alaridos. El capitán Rand daba órdenes que nadie escuchaba ya. Cor peleaba como un animal rabioso, destrozando a uno tras otro con su rifle y sus puños. Joren reía enloquecido gritando que las antenas nos estaban llamando a filas. Y yo no sé si disparaba contra ellos o contra mi propio miedo. El aire apestaba a carne quemada y ozono. El suelo temblaba bajo nuestros pies, como si todo el planeta se moviera con cada embestida. Al amanecer quedábamos menos de 30. Las torres seguían ahí, inmóviles, pero juraría que estaban más cerca que el día anterior. Y en mi cabeza, entre los latidos, escuché claramente la voz que ya conocía. «No defiendas el campamento, defiende la guerra, defiéndeme». El campamento olía a humo, sangre y derrota. Los cuerpos de los caídos estaban alineados a un costado, cubiertos con mantas chamuscadas. Algunos soldados se negaban a acercarse, otros los miraban fijamente, convencidos de que en cualquier momento se levantarían. Yo no sabía quién estaba más loco, los que los temían o los que los esperaban. El capitán Rand seguía intentando mantener el control. Convocó una reunión con los oficiales que quedaban.
Su voz era firme, pero sus ojos delataban cansancio y una grieta que crecía con cada palabra. Escúchenme bien. A partir de ahora, cada uno de nosotros es la muralla que sostiene al otro. Si caemos en el caos, ese enemigo lo aprovechará. Vázquez golpeó la mesa improvisada con el puño. ¿Caos? Ya lo estamos viviendo. Ese enemigo no espera nada, capitán. Nos está absorbiendo uno por uno. ¿Cuánto cree que podremos resistir aquí? Jugando a ser soldados. Ran no respondió. Y en su silencio, todos comprendimos que ella tenía razón. Cor, el sargento, se levantó de golpe. Escuchen, yo he peleado en colonias donde nos usaban de carne de cañón. Vi hombres ser abandonados por capitanes como tú, Ran. Y siempre sobrevivimos los que desobedecimos. Un murmullo recorrió a los presentes. Las miradas se dividieron. Algunos aún seguían al capitán. Otros parecían listos para lanzarse detrás de Cor. Yo no dije nada, pero dentro de mí sentí que ambos estaban equivocados. Aquí no había órdenes correctas, solo condena. El ingeniero Joren había dejado de trabajar en los generadores. Pasaba el día rascando símbolos en la ceniza con un metal retorcido, murmurando frases sin sentido. Cuando le preguntamos qué hacía, respondió con una calma inquietante. Traduzco las órdenes. ¿Qué órdenes?, preguntó Vázquez. Joren sonrió. Las de las torres. Nos están llamando a filas. Y si obedecemos, dejarán de cazarnos. Algunos soldados le escuchaban con atención. Demasiada para mi pesar. La doctora Kira estaba al borde del colapso. Intentaba atender a los heridos, pero sus manos temblaban demasiado. La sorprendí llorando sobre el cuerpo del cadete Merek, el muchacho de la pierna amputada. Le acariciaba el cabello como si fuera su hijo. No late, me susurró. Su corazón no late. ¿Entiendes lo que significa? No lo entendía. No quería entenderlo. Esa noche 2 soldados intentaron desertar. Los encontramos a pocos metros del campamento, con los cuerpos abiertos desde dentro, no por armas ni garras, sino como si algo hubiera brotado de sus pechos, arrancándoles la vida en silencio. Vázquez se negó a creer que era un ataque enemigo. Esto fue el planeta. No soportó su traición. Yo la miré y juro que en ese instante me dio más miedo que cualquier monstruo afuera. Porque lo dijo con una convicción fanática, como si ya no hablara por sí misma. Al amanecer, el capitán Ran anunció su decisión. No podemos resistir aquí más tiempo. Nos moveremos hacia las torres. Nadie protestó, ni siquiera Cor, porque todos sabíamos la verdad. No era una elección, era una rendición. Partimos al amanecer. Si es que en aquel planeta podía hablarse de amanecer. El cielo era una costra rojiza, como un campo de batalla que nunca cicatrizaba. Éramos menos de 30, marchando en silencio, arrastrando suministros improvisados. Cada paso en la ceniza era un recordatorio de lo que habíamos perdido. El capitán Ran iba al frente, rígido como una estatua. Su rostro parecía tallado en piedra, pero noté que sus manos temblaban levemente cada vez que apretaba el rifle. Cor marchaba a un lado, mascullando palabras entre dientes, como si contara cada paso que daba. Vázquez caminaba detrás de mí, y sentía su mirada clavada en mi espalda. No era hostil, pero tampoco confiaba en ella. Era la mirada de alguien que veía enemigos en todos lados. El ingeniero Joren se detenía constantemente para observar las torres. Decía que estaban cambiando de posición, que se acercaban unas a otras como columnas vivas. Cuando Cor lo empujó a seguir, él solo respondió con una sonrisa hueca. Nos están formando en filas. No lo ven. Nos preparan para la guerra. Encontramos restos en el camino. Cuerpos, pero no humanos.
Eran de otra especie, o de varias. Algunos eran altos y esqueléticos, con extremidades largas como lanzas. Otros más compactos, con cráneos dobles fusionados. Todos estaban en posiciones bélicas, manos aferradas a armas oxidadas, bocas abiertas en un grito eterno. Lo más aterrador no era la diversidad. Era que ninguno parecía realmente muerto. Sus carnes no se pudrían. Eran como estatuas vivientes, petrificadas en un instante de guerra. «No es un cementerio», murmuró Kira, con voz quebrada. «Es un desfile». A medida que avanzábamos, el aire se volvió más denso, cargado de un zumbido bajo, casi imperceptible. Al principio creí que era un fallo en mi comunicador, pero no, lo escuchábamos todos. Era un canto lejano, repetitivo, que se colaba en nuestra respiración. Un ritmo militar. Tum, tum, tum. Lo sentí vibrando en mi pecho como si mi propio corazón marchara al compás. De repente, uno de los soldados colapsó. El cadete Rul cayó de rodillas, gritando que no soportaba el ruido. Cuando lo rodeamos, vimos que la piel de su cuello se abría en grietas, de donde brotaban filamentos negros. Sus ojos rodaron hacia atrás y una voz metálica emergió de su garganta. Formar las filas, marchado, la guerra los reclama. El capitán ordenó disparar. Las descargas de plasma reducen su cuerpo a cenizas, pero el eco de la voz se permanece en el aire repitiéndose entre las torres. El silencio que siguió generó aún más tensión que los disparos. Nadie dijo nada, no porque no hubiera nada que decir, sino porque todos lo pensábamos. Cualquiera de nosotros podría ser el siguiente. Al caer la tarde, alcanzamos las primeras torres. Eran colosales, tan altas que se perdían en las nubes rojas. Al tocarlas, sentí que vibraban como si estuvieran respirando. El ingeniero Joren apoyó la cabeza contra el metal negro y sonrió. Nos estaban esperando. El capitán Rand levantó el rifle, pero no disparó. Quizá porque, en el fondo, también lo sabía. Acampamos al pie de las torres. No porque el capitán lo ordenara, sino porque nadie se atrevió a dar un paso más dentro. Las superficies negras brillaban con la luz roja del cielo, como si estuvieran cubiertas de sudor. El aire era denso, cargado de ese zumbido que ahora todos escuchábamos, el compás de marcha que parecía sincronizarse con nuestros corazones. La disciplina se quebró esa misma noche. Kor se levantó de golpe y señaló al capitán Rand. «Él nos trajo aquí», gritó, con la cara enrojecida por la rabia. «Sabía lo que nos esperaba. Nos está entregando». Algunos soldados lo secundaron, levantando sus armas. Vázquez se interpuso, con el rifle cargado. «Bajen esas armas o disparo yo primero». El silencio se llenó de respiraciones agitadas. Yo sentí que estábamos a segundos de matarnos entre nosotros. Y quizá eso era justo lo que el planeta quería, que termináramos la guerra por él. El ingeniero Joren, en medio de la tensión, comenzó a reír. Reía como un niño que acababa de comprender un secreto. ¿No lo entienden? No importa quién dé las órdenes. Las torres ya decidieron por nosotros. Señaló la superficie negra, cubierta de símbolos espirales que brillaban débilmente. «Miren, nos están llamando a filas, y cuando entremos, cada uno tendrá su lugar». Nadie quiso mirarlo, pero todos lo hicimos. Y lo peor fue que entendimos. De repente, la torre se abrió, no con ruido metálico, sino con un gemido húmedo, como carne desgarrándose. Una grieta vertical dejó escapar un vapor denso, caliente, con un olor repugnante, mezcla de sangre vieja, óxido y tierra húmeda. El capitán Rand bajó el rifle lentamente. No podemos quedarnos fuera. Si lo hacemos, nos cazarán uno por uno. Kor escupió en el suelo. «O sea que ahora quieres que entremos de cabeza en la trampa. Perfecto». Pero nadie lo detuvo, porque sabíamos que tenía razón.
La grieta pulsaba como un corazón. La doctora Kira lloraba en silencio, con las manos ensangrentadas de tanto rascarse los brazos. Vázquez le tomó la mano, y por un instante me pareció ver humanidad en sus ojos endurecidos. Pero esa humanidad se apagó cuando miró al interior de la torre. Sea lo que sea, ahí dentro está la verdad, dijo. Entramos y descubrimos que la torre no era una construcción, era un organismo. Las paredes eran membranas húmedas, que se contraían levemente al tocarlas. El suelo estaba cubierto de un líquido espeso, tibio, que se pegaba a nuestras botas como sangre coagulada. Los símbolos en espiral se movían en la superficie, girando lentamente como pupilas que nos observaban. Cada paso dentro era un sacrilegio, cada respiración un pacto. Y entonces lo comprendí. No habíamos entrado en una torre, habíamos entrado en un cuerpo. El interior latía. Podíamos oírlo. Que no era eco de nuestros pasos, sino el pulso del lugar. Las paredes membranosas se contraían como pulmones gigantes, exhalando un vapor dulce que nos adormecía. Era imposible no respirar ese aire. Cada bocanada sabía cobre caliente. El capitán Ran nos ordenó mantener la formación, pero el eco de su voz se tragaba a sí mismo, como si las paredes lo chuparan. Apenas avanzamos 10 metros cuando escuchamos el primer grito. Lloren. Lo encontramos de rodillas, la frente apoyada contra la pared viva. Sus dedos se hundían en la membrana como en arcilla blanda. El líquido negro de la torre se filtraba por su piel, subiendo por las venas como raíces. Ya casi, susurró, ya casi puedo oír el desfile. Cor trató de arrancarlo, pero la pared se cerró alrededor de su brazo, un chasquido húmedo, como de carne desgarrada, y Joren se fusionó. Su torso se alargó, las vértebras crujieron hacia afuera, convirtiéndose en una espiral que imitaba los símbolos brillantes. La membrana lo absorbió. Solo quedó su rostro, estirado, los ojos abiertos. Aún movía la boca. Parecía cantar. El pánico se desató. ¡Fuego!, gritó Ran. Los disparos de plasma iluminaron el túnel, pero la pared regeneró cada impacto como si tragara la energía. Cor maldijo. Vázquez temblaba con el dedo en el gatillo, y yo no pude apartar la vista de Joren, porque su canto no era un lamento, era una orden. Marcha, y el ritmo se apoderó de mis piernas. Sentí como mi propio corazón buscaba sincronizarse. La doctora Kira me agarró del brazo, con sus uñas clavadas en mi piel. No lo escuches, no lo escuches. Pero yo sí lo escuchaba. Todos lo escuchábamos. Incluso Ran, que murmuraba las palabras como si las recordara de otra vida. Seguimos avanzando. La torre se dividía en múltiples túneles, cada uno latiendo con una frecuencia distinta, como si fueran arterias de un organismo colosal. El piso cambió, de líquido tibio a una sustancia fibrosa que se contraía bajo las botas como músculos tensos. Estamos caminando dentro de algo vivo, susurró Kira, y su voz casi se quebró. Esto es una anatomía, no una arquitectura. Vázquez apuntó su rifle hacia un costado. Entonces, ¿por qué siento que respira conmigo? De pronto, los símbolos de las paredes comenzaron a moverse en espirales más rápidas, como pupilas dilatándose. Un murmullo surgió de todas partes, miles de voces, masculinas y femeninas, en idiomas que reconocíamos sin entender. Formar filas. La guerra no terminó. Marchar.
Cada frase se clavaba en la mente como un cuchillo. Sentí que alguien, o algo, me revisaba los recuerdos, hurgando en mis miedos de soldado, en las batallas perdidas, en las traiciones. El cadete Meir fue el siguiente. No gritó, simplemente empezó a caminar hacia una pared. Yo lo seguí con la mirada, paralizado. Cuando lo toqué para detenerlo, su piel estaba helada, endurecida. Se volvió hacia mí y sus ojos se habían oscurecido por completo. «Debemos marchar», dijo, y sonrió. Antes de que pudiéramos reaccionar, la membrana lo engulló de un tirón. El sonido fue peor que cualquier grito, un crack húmedo, como un caparazón que se rompe desde dentro. Cor perdió el control. «¡Basta! ¡No pienso morir así!», rugió, disparando a cada pared, salpicando luz azulada. El suelo tembló. Un rugido profundo respondió, como si el cuerpo entero de la torre se irritara. Ran se abalanzó sobre él, derribándolo. Se golpearon, puños contra armaduras, mientras las paredes parecían disfrutar del espectáculo. Yo miraba y comprendí la trampa perfecta. No necesitaban matarnos, nos harían matarnos entre nosotros. Kira me jaló hacia un corredor lateral. Por aquí, antes de que... Un sonido la interrumpió. Más fuerte, más cercano. Detrás de nosotros, el pasaje se cerró como un párpado. Frente a nosotros, una luz carmesí se encendió. Y supe que la torre nos guiaba. No escapábamos, marchábamos. Avanzamos a ciegas, atrapados en un laberinto de túneles que se abrían y cerraban como tráqueas vivas. El zumbido marcial era ya un rugido dentro de los huesos, un tambor que sustituía nuestros corazones. Cada paso era una orden, cada respiración una obediencia. El pasaje desembocó en una caverna inmensa. No era una sala, era un ventrículo. La cámara entera latía, bañada en un resplandor carmesí. En el centro, suspendido en una columna de luz viscosa, flotaba algo que al principio confundí con un artefacto hasta que vi que se movía. Era un núcleo de carne y metal, un corazón planetario. Cables orgánicos, arterias negras, salían de él y se perdían en las paredes. A cada latido, el suelo vibraba, y las torres exteriores respondían con un estruendo lejano. Kira cayó de rodillas. Es un sistema nervioso. Todo el planeta es un organismo de guerra. Vázquez apuntó su rifle hacia el núcleo, pero sus manos temblaban. El arma se desarmó sola, pieza por pieza, como si una fuerza invisible la desmantelara. Las piezas flotaron en el aire, encajando en el latido como metrónomos. Ran dio un paso al frente. El rostro solo estaba iluminado por la luz roja. Esto es lo que quedó de ellos, susurró. Una civilización que convirtió la guerra en religión hasta que su dios fue la guerra misma. Cor lo agarró por el hombro. ¡Entonces lo destruimos! Pero el núcleo hablaba dentro de nosotros. No hay destrucción, solo reclutamiento. El suelo se abrió en círculos concéntricos. De las paredes brotaron figuras, soldados petrificados, alienígenas de todas las formas que habíamos visto afuera. Sus armaduras estaban fusionadas a la carne. Sus ojos vacíos nos miraban y sonrieron. Uno por uno comenzaron a marchar en torno al núcleo, un desfile eterno. Joren y Meir estaban entre ellos. Sus cuerpos ya eran parte de la procesión. Sus labios cantaban la cadencia de guerra. Kira gritó cuando una raíz luminosa le rodeó la pierna, subiendo como una vena ardiente. La corté con mi cuchillo, pero la carne se regeneró y volvió a atraparla. Me miró con un pánico que nunca olvidaré. «¡No dejes que me convierta!» Ran disparó al núcleo. La luz carmesí se intensificó. El disparo rebotó como si hubiese golpeado un espejo líquido. El planeta rugió. Las paredes se contrajeron. Un coro de millones de voces gritó al unísono: «Marchen, formen filas, guerra eterna».
Cor lanzó una granada. La explosión sacudió la cámara. Por un instante creí que habíamos ganado, pero el núcleo absorbió la energía, expandiéndose. De pronto, una columna de luz nos envolvió. Sentí como mi cuerpo se estiraba, como mis huesos vibraban. Era como si cada molécula quisiera alinearse con ese latido. Vázquez cayó de rodillas con la mirada fija en mí. Tal vez es lo único que queda. ¿Qué? Pregunté aterrado. La guerra. Sonrió y la luz la devoró. Intenté correr, pero el suelo era carne viva. La membrana se pegaba a mis botas, subiendo por mis piernas como un abrazo de hierro. Kira gritaba mi nombre, Rand disparaba a ciegas, Cor maldecía hasta perder la voz. El núcleo habló de nuevo, dentro de mi mente. Elige ser polvo de guerra o parte de ella. Y entonces vi, no con mis ojos sino con la conciencia, las guerras pasadas. Ejércitos humanos, alienígenas, máquinas, todos absorbidos aquí, convertidos en una única fuerza. No había muerte, solo integración. No recuerdo si grité. Solo recuerdo el calor de la luz carmesí, el pulso que me partía el cráneo. Recuerdo la sensación de que mi cuerpo se dividía en millones de partículas y marchaba, marchaba, marchaba. No sé cuándo dejé de sentir mi cuerpo. Quizá cuando la luz carmesí se volvió tan intensa que no hubo arriba ni abajo, solo un pulso. El latido, el desfile, el dios de la guerra. Ron estaba a mi lado, o tal vez dentro de mí. Ya no había diferencia. Su rabia ardía como un sol pequeño, mezclándose con mi miedo. Sentí la determinación de Cor, la desesperación de Kira, el fuego fanático de Vázquez. Todos éramos una sola marcha, un solo pensamiento. No hubo dolor cuando mi piel se abrió, ni sangre, solo la certeza de que mi esqueleto se extendía, de que mis nervios eran cuerdas en un tambor. Vi, o recordé, cada guerra humana, la Tierra, Marte, los asedios en las lunas de Titania, vi civilizaciones desconocidas, millones de años de batallas en mundos que ningún mapa contiene. Todas las especies terminaban aquí, en este planeta sin nombre. Todas cantaban el mismo compás. La guerra no era un evento, era una forma de vida, un ecosistema que se alimenta de estrategia, miedo y sangre. Y en esa comprensión llegó la voz, no afuera, dentro. Ahora eres legión, ahora eres tambores. Me reí, o quizá lloré. La diferencia se disolvió. Escúchame. Si tú que oyes este relato, crees que estás a salvo, que la distancia entre mi voz y tu mente es infinita, pero el latido no conoce distancias. Acerca el oído. ¿Lo sientes? Ese compás en tu pecho no es solo tu corazón, es la llamada. El núcleo se expandió y yo me convertí en su eco, una chispa en la multitud eterna. Ni vencedor, ni vencido, solo marcha, 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 para siempre. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.